tardes, bienvenidos todos a esta casa en la que habitualmente se cursan dos diplomaturas en Cultura Argentina y en Historia Argentina. Además, solemos tener presentaciones de libros y en ese marco el Instituto de Cultura CUDES presenta hoy el libro de Néstor Pereira, Nicolás Avellaneda, Papeles dispersos. Voy a presentar a Cristina Viñuela, que es quien a su vez va a presentar y hacer una breve introducción sobre el autor y sobre quien lo acompaña, que es Alfonso Santiago. Cristina es nacida en San Rafael y, según ella se define, mendocina de alma. Es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Navarra, en Teología por la misma universidad. Es doctora en Letras por la Universidad Nacional de Cuyo. Ha sido consejera del rectorado y directora de la Escuela de Educación de la Universidad Austral. También coordinadora del área de Humanidades de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la misma universidad y de los seminarios integrados de Humanidades para la formación de residentes del Hospital Universitario Austral. Es miembro del Consejo de Administración de la Fundación Sur desde el año 2016. Ha sido profesora invitada en la Universidad de Montevideo, en la Maestría de Literatura Argentina en la Universidad de Cuyo y en los cursos de cultura de AMIA Cultura. Es profesora de nuestra diplomatura del Instituto de Cultura CUDES. Dicta talleres de literatura en forma particular. Ha publicado diversos artículos en revistas de referato sobre la literatura femenina. Su tesis doctoral, Victoria Ocampo, de la búsqueda al conflicto, ha sido publicada por Ediunc, editorial de la Universidad Nacional de Cuyo. Es autora y editora de Victoria Ocampo, Los rostros de una humanista, del año 2021, y ha preparado el estudio preliminar de Victoria Ocampo y Borges al encuentro de Shakespeare, y es coordinadora de las publicaciones del Instituto de Cultura CUDES, del cual este libro que se presenta hoy es el segundo. Los dejo con Cristina. Bueno, muchas gracias por hoy estar presentes, bienvenidos. Estoy un poquito afónica. Si no se me entiende, alguien levanta la mano, por favor. Por ejemplo, Lucila, levanta la mano. Antes de en este espacio, el instituto de acá, el CUDES, en el auditorio, es la sede, entre otras cosas, de presentaciones de libros. Este es un libro especial en el sentido de que forma parte de los textos publicados dentro del Instituto de Cultura. Es un espacio, lo que pretende ser las publicaciones del instituto, es decir, el primero es el que también está puesto allí para que lo vean o a alguien si le interesa el tema, Victoria Ocampo, Los rostros de un humanista, en el cual somos 13 articulistas en ese libro, profesores de la diplomatura en Cultura Argentina. Vamos en esa por la tercera edición. Esta es la primera edición y la primera publicación de este libro de Avellaneda. La idea de las publicaciones en el instituto es dar un espacio a que profesores del instituto, escritores, académicos y también alumnos puedan publicar sus tesinas, que hay algunas muy buenas, cuando hay algunos alumnos que realizan una tesina cuando culminan la diplomatura en Historia o la diplomatura en Cultura Argentina, y tenemos previsto publicar en un número algunas de esas tesinas, porque por el valor que tienen, es un espacio, digamos, como lo es la diplomatura y este instituto, de encuentro, de miradas distintas, de diálogo. Esa es la idea de estas publicaciones. Voy a contar un poquito, todo libro tiene una historia. Yo voy a dejarlos, no quiero robarles mucho el tiempo a los que van a dialogar sobre este libro, que lo conozco también muy bien al libro, pero quisiera contarles un poquito la historia. Todo libro tiene una historia, una génesis, que es interesante saber. En el 2021, en el mes de junio, plena pandemia,
nos juntamos virtualmente Néstor Daniel Pereira, Alfonso Santiago, María Marta Larguía Avellaneda, bisnieta de Nicolás Avellaneda, para pensar un libro que recogiera el perfil del gran presidente Nicolás Avellaneda. Después de muchas, digamos, idas y venidas, y también por sugerencia del doctor Pedro Luis Barcia, decidimos dar espacio a este libro que recoge las páginas dispersas que no están contenidas en las obras completas de Avellaneda, de su periodo que pasó por como redactor del diario El Nacional de Buenos Aires, con una investigación muy a fondo como ha realizado Daniel. Ya saben que en el 1909, en Argentina, para preparar el centenario del país, para conmemorar los primeros 100 años, la Argentina se puso culturalmente, políticamente, socialmente, como querer celebrarlo con muy alto nivel. Y José Figueroa Alcorta, en un decreto presidencial, me parece que del 27 de enero del 1909, decretó que se hiciera la publicación de toda la obra completa de Avellaneda. Siempre en todo intento de obras completas, algún texto queda sin entrar en esa colección, y eso es lo que ha encontrado Daniel, y ha hecho un estudio minucioso y muy profundo de este periodo de Avellaneda. También en ese entonces discutimos, porque la idea original era también incluir en un posible libro de Avellaneda, que no fue el que salió, que estuviera incorporada la figura de Carmen Nóbrega Míguez, que es pues, su esposa, su mujer, su compañera, que ha quedado como un poco en la sombra, y es una figura tan luminosa que pensamos que merece otro libro. En otro momento esperemos que pueda llegar a la luz ese libro, la figura de Carmen Nóbrega Míguez. Acompañan esta presentación dos textos escolta, lo llamo yo, porque que se van a publicar este mes en el boletín del Instituto de Cultura, de CUDES, que los animo a cotejarlo, a mirarlo, a conocer a través de la página web nuestro boletín que sale mensualmente. Un texto es de Alfonso Santiago, que se llama el artículo de Nicolás Avellaneda, estadista, o sea, completa otro aspecto de Nicolás Avellaneda. Y después acompaña también un texto de María Marta Larguía Avellaneda, que es La amistad entre Sarmiento y Avellaneda, que tiene un sabor familiar, coloquial, de esa historia que no trasciende, pero que está en la historia familiar y que lo hace muy sabroso. O sea que los animo a visitar la página web de la... y después de esto tan breve, y quiero dar espacio, voy a presentar a Daniel y después a Alfonso y después me callo. Néstor Daniel Pereira nació en Berazategui el 3 de octubre de 1966, coincidentemente con Nicolás Avellaneda, ciertamente, ¿no? ¿O es el primero, Nicolás? Primero, muy bien. Más de 30 años de su vida los dedicó a la docencia en la provincia de Buenos Aires, recorriendo una trayectoria intelectual luminosa y continua en la enseñanza secundaria y en la investigación. Siendo aún alumno del doctor Pedro Luis Barcia, le encomendó la revisión del periódico El Nacional de Buenos Aires, con la finalidad de confeccionar un índice que contuviera referencias de cierta relevancia para el estudio de nuestras letras. El pedido inicial ha sido superado. Muestra de ello lo configuran sus índices literarios del Nacional 1852-1861, publicados en el Boletín de la Academia Argentina de Letras en el 2010. El descubrimiento de esa obra ignota y hasta ese momento inédita de Estanislao del Campo, su viaje del señor gobernador Alsina a los pueblos de la campaña bonaerense.
Y estos papeles dispersos de Nicolás Avellaneda, el joven redactor del Nacional, el libro que estamos presentando, está pronto a ver a la luz otra obra dedicada al examen de esta década fascinante de la vida argentina, con su motín a bordo del general Pinto, libro en el cual, con la excusa de adentrarse en este episodio solayado de nuestro pasado, examina una práctica común que fue método en el discurrir de nuestra historia, la traición. Ahora paso a presentar a nuestro profesor que va a entrevistar en diálogo a Daniel. Es el doctor Alfonso Santiago, abogado y doctor en Derecho, ambos títulos otorgados por la Universidad de Buenos Aires. Ha sido profesor y lo sigue siendo, titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho, vicedecano y vicerrector de Asuntos Académicos de la Universidad Austral. Y actualmente es director de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de dicha universidad. Es miembro titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y director de su Instituto de Derecho Constitucional. Miembro correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, de la Academia Paulista de Letras Jurídicas en San Pablo, Brasil. Miembro de honor de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, España, y de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura, también España. Es miembro correspondiente de la Unión de Juristas de Cuba. Autor de 25 libros, y de más de 150 trabajos sobre temas de derecho constitucional en distintas revistas jurídicas nacionales e internacionales. Se desempeña como conjuez de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el 2021 fue designado personalidad jurídica destacada en el ámbito del derecho por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, con ustedes el diálogo entre autor y presentador. Bueno, muy buenas tardes a cada uno de los aquí presentes. Estoy muy contento de esta presentación de un libro, que siempre es un acontecimiento muy importante en la vida universitaria. La vida universitaria tiene días normales de estudio, de investigación y días de fiesta. Con una graduación, alguien que defiende una tesis doctoral o alguien que presenta un libro, constituyen, diríamos, esos días festivos de la actividad universitaria. Porque los libros no solamente hay que escribirlos, no solamente hay que publicarlos, sino que es una muy buena tradición presentarlos. Y ahí el libro alcanza una difusión que hasta ese momento no había tenido. Así que estar en esta presentación del libro de Néstor es una enorme alegría. Toda presentación, de algún modo, tiene como 3 temas o 3 ámbitos que hay que ir desarrollando. Decir y homenajear algo al autor, algo del libro en sí mismo considerado y algo del tema que trata el libro. Entonces vamos a ir dialogando con Néstor acerca de eso, acerca de cómo llegó él a este libro, qué experiencia personal tuvo en eso. Después el libro en sí, la verdad que es un libro muy interesante, que trabaja sobre fuentes primarias, no sobre lo que otros estudiaron, sino que va directamente a las fuentes, estudiando un periodo muy específico del 59 al 61 en la actuación de ese joven periodista que es Avellaneda, y después ojalá podamos hablar de esta gran figura argentina que es Nicolás Avellaneda. Así que bueno, de tu biografía, me resultó especialmente interesante algo que dice al final, dice: admirador confeso de la historia argentina y de los hombres que la forjaron, la vocación inicial por las bellas letras fue cediendo espacio a esta ciencia, que es la historia, que es testigo del pasado, ejemplo y aviso de lo presente, pero sobre todo advertencia de lo porvenir. ¿Cómo fue ese tránsito de alguien más volcado a las letras, a la literatura, al descubrimiento de la historia y a meterse a estudiar como historiador? Bueno, esto comienza desde temprana edad. Siempre tuve afinidad por la historia, pero más que nada esto comienza cuando en el año 96, 97 aproximadamente, cambia la ley de educación, se instala la ley federal
Y la Ley Federal de Educación, sobre todo en las escuelas secundarias, presentaba una currícula bastante raleada respecto de lo que hace relación a los temas que nos competen como nación. Entonces nosotros advertimos en ese estudio que la historia argentina había sido soslayada, que la geografía argentina había sido soslayada. Entonces, en charlas y en distintas sesiones de lo que se llamaba perfeccionamiento docente, yo planteaba la idea de que nuestros egresados iban a ser claveles del aire, ¿no? Es decir, no iban a tener raíz, no iban a estar arraigados, ni iban a tener noción concreta de quiénes forjaron su patria y de dónde habían salido esos personajes. Entonces, por propio voluntarismo, como a mí me tocaba dar literatura en tercer año, yo dije, bueno, yo voy a dar literatura argentina. No se podía dar literatura argentina, pero bueno, digamos, había libertad de cátedra también, la escuela avaló el proyecto, y entonces dije, bueno, yo no puedo enseñar literatura argentina sin estudiar historia argentina. Sobre todo porque en los periodos que nosotros nos habíamos enfocado, lo que va del siglo XIX en adelante, la literatura y la historia están, digamos, muy trabadas entre sí. Entonces teníamos escritores como Esteban Echeverría, López, digamos, autores, el mismo Mitre, autores que, digamos, construyeron una idea de nación que los alumnos no iban a tener a no ser por el voluntarismo propio de algún docente. Y yo no quería ser responsable de que esas generaciones que egresaban no conozcan por lo menos un poquito de la historia argentina. Entonces, en el 2005 volví a la universidad, cursé como oyente las clases del doctor Fernando Barba. Mientras los alumnos de educación física dormían en los bancos, a mí me tocaba estar parado en el fondo, abrevando, ¿no es cierto?, de ese caudal de conocimiento que tenía el doctor Barba, hijo del otro profesor Barba. Presidente de la academia. Presidente de la academia, ¿no es cierto?, una eminencia y quizás el historiador que más sabía sobre Juan Manuel de Rosas. Bueno, aprovechando esas clases, digamos, me fui nutriendo un poco y fui buscando bibliografía. Pero ¿qué pasa? Había una persona que cuando éramos mucho más jóvenes y con mi esposa estábamos estudiando en la Facultad de La Plata, nos puso una espada de Damocles en la cabeza. Entonces me dice, usted, porque Barcia nos trataba de usted, ¿no es cierto? Usted quiere que lo presente, pero mire que tiene que ir temprano, me dice. A las 7 de la mañana tiene que estar ahí porque si no viene otro y le roba el lugar. A las 7 de la mañana estamos en La Plata, en la Biblioteca Gardo Rocha, nos presenta y dice, bueno, quiero que hagan un índice y un asiento pormenorizado de las colaboraciones literarias del siglo XIX del diario El Nacional de Buenos Aires. Bueno, y me dijo algo que me quedó por mucho tiempo hasta que pudimos publicar el índice en el boletín y el viaje del señor gobernador. Me dice, yo sé que ustedes no van a defeccionar. Y yo no le podía fallar a Barcia. Entonces, mezclando el trabajo, sacándole tiempo a la familia, bueno, cada tanto íbamos a la biblioteca a registrar ese material. Primero copiaba a mano, después para un Día del Padre me regalaron un grabador chiquitito, yo me grababa, después un MP3, con el celular pude sacar fotos y pude volcar las fotos a la computadora, con el Google Lens pude enterarme y pude ver que si yo tomaba una foto me pasaba el texto original a Word, entonces la tarea en estos últimos tiempos se fue facilitando. Pero en un principio fue una tarea ciclópea, prácticamente de un amanuense, de copiar a mano alzada todos los documentos que uno iba recogiendo.
Como no me gustaba en clase repetir lo que otros habían escrito, entonces decidí escribir los propios libros. Qué bueno. Siempre, ¿no es cierto?, basado en una autoridad Es decir, mayor. que un literato del nivel de Pedro Luis Barcia te condujo a la historia y te condujo a estudiar el Nacional. ¿Por qué no contás un poco qué es el Nacional y por qué, qué era en ese momento? Sí. El Nacional de Buenos Aires fue un periódico que estuvo, digamos, en el dominio de la opinión pública durante 40 años. Nace Caído Rosas el 1 de mayo de 1852. Uno de sus fundadores es Dalmacio Vélez Arfield. Siempre se lo conoció como el Nacional de Vélez, pero en realidad no fue él solo, sino que había un grupo de intelectuales que acompañaron, ¿no es cierto?, ese diario. En un principio, entre los objetivos del diario, decía Vélez, ¿no?, vamos a coadyuvar a la organización nacional acompañando de plano a aquel que nos ha liberado del dictador Rosas. Bueno, esto, como siempre, a Buenos Aires le resultó poco. Una vez que Rosas lo sacudió o le sacudió del lomo, Urquiza le sacudió el lomo a Rosas, los porteños no iban a tolerar que otro provinciano viniera a decirle qué es lo que tenían que hacer. Sobre todo porque ellos consideraron una falta de respeto de Urquiza cuando, ingresando triunfador de Caseros a Buenos Aires, lo hizo no con su traje de gala, sino en camiseta. Esto los porteños lo consideraron, ¿no es cierto?, una afrenta y no le perdonaron ese desprecio. Rápidamente abraza la causa porteña. Buenos Aires rechaza el acuerdo de San Nicolás, por medio del cual, ¿no es cierto?, nos íbamos a constituir como nación. Rechaza de plano que Urquiza sea el presidente provisorio de las provincias confederadas, y el 11 de septiembre de 1852, Buenos Aires se alza contra el poder constitucional erigido y se separa de la Confederación Argentina. Y lo hace durante 7 años, hasta la batalla de Cepeda, que es un año crucial para el Nacional de Buenos Aires, que había abrazado de plano la causa porteña, porque en ese momento, luego de la batalla de Cepeda, Buenos Aires resulta derrotada, aunque no lo reconoce. Avellaneda, en su libro Para la Historia, que figura acá en obras completas, en las obras, perdón, los papeles dispersos, dice que Mitre ha tenido una retirada honrosa del campo y que Urquiza no pudo gozar de la totalidad del triunfo. Y este es el punto crucial. Cepeda da pie para que un joven tucumano que había estudiado en Córdoba, que había fundado un diario que era El Eco del Norte, viniera a trabajar a Buenos Aires, se enamorara de sus mujeres, se enamorara del río y viera a esta gran capital como la puerta de entrada a la inmigración y a la riqueza. Digamos, y ahí ya a los 22 años, Avellaneda comenzó a larvar las ideas que luego él pudo ejecutar como estadista. Exactamente, es decir, porque el contexto de la obra es cómo Avellaneda actúa como periodista en este diario El Nacional, que para traerlo a un paralelismo a la actualidad, lo que hoy son las redes y cómo la influencia de las redes que tienen en la política, que ha pasado a ser un factor clave, en su momento fueron los periódicos. Tanto es así que cuando Buenos Aires, después de Cepeda, decide incorporarse a la Confederación, Urquiza le permite hacer algunas propuestas para la Constitución que había estallado en el 53, le da a la Buenos Aires la posibilidad de
proponer reformas a la Constitución. Y uno de los artículos que propone la provincia de Buenos Aires es que la jurisdicción federal, el gobierno federal, no puede limitar ni la libertad de expresión. El artículo 32, que hoy es de la Constitución, responde a esa propuesta de Buenos Aires. Dice, el gobierno no restringirá la libertad de prensa ni suscitará la jurisdicción federal sobre ese tipo de delitos. Es decir, porque querían seguir manteniendo esa opinión libre a través de la prensa, sobre todo para criticar a la Confederación en la figura de Urquiza. Entre los redactores que tuvo el Nacional, uno de los más destacados era Domingo Faustino Sarmiento, ¿no es cierto? Pero conjuntamente con él había un oriental, Juan Carlos Gómez, que era quizás el defensor más acérrimo de la independencia porteña. Se lo consideraba como el gran opositor a la fusión. ¿Qué era la fusión? Era la unión entre el viejo Partido Federal y el Partido Unitario para constituir, ¿no es cierto?, una nación joven, pujante, noble. Pero Buenos Aires no quería perder ninguna de sus prerrogativas. Y la prerrogativa más importante estaba en el manejo del puerto, ¿no es cierto?, porque por ahí ingresaban todas las riquezas, ¿no es cierto?, que, digamos, generaron que mientras Buenos Aires estuvo separada de la Confederación, se enriqueciera cada vez más, en tanto y en cuanto las provincias se empobrecían también cada vez más. Félix Luna, en su libro sobre Roca, Soy Roca, Roca habla siempre de los 13 ranchos, ¿no es cierto?, por las provincias, para diferenciarlo de Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero volvamos al personaje, porque, digamos, Avellaneda viene del interior, ¿no es cierto?, de nuestra tierra, viene de Tucumán. Hoy hablábamos un poquito sobre la fecha, no voy a hacer una disquisición, porque la clase de la otra vez que me criticaron sobre ese tema, porque hacemos un análisis, digamos, sesudo de si es el 1 o si es el 3 de octubre. Hemos encontrado el acta bautismal de Avellaneda y nos da el 1 de octubre. Nos da el 1 de octubre. Coincidentemente con Páez de la Torre. Yo sé que en muchos lados aparece el 3 de octubre, pero, digamos, el que nos trae el dato más certero es Páez de la Torre respecto de cuándo se lo había anotado a Avellaneda. Y gracias a... ahora, por suerte, no tenemos que viajar a la iglesia matriz de Tucumán, sino que hay una página que nos brinda esa posibilidad y encontramos el acta de nacimiento de Nicolás Avellaneda, y no lo anotan, si no lo anotan 5 meses después, pero bueno, haciendo las cuentas, nos da el 1 de octubre, consecuentemente con una localidad de Santa Fe que se llama Nicolás Avellaneda, cuya fiesta es el 1 de octubre también, ¿no es cierto? Nicolás Avellaneda, o la familia Avellaneda, a la cual aprovecho en esta oportunidad para agradecerle profundamente que hayan sido los mecenas de este libro, está asignada por la tragedia, ¿no es cierto? La sangre de los Avellaneda han anegado, ¿no es cierto?, prácticamente gran parte del suelo patrio, y sobre todo en la figura del papá, de Marco. De origen catamarqueño, ¿no? De origen catamarqueño. El abuelo de Nicolás Avellaneda era el primer gobernador de Catamarca. Exactamente. Tuvo el abuelo, Avellaneda viene de una tradición patricia muy importante, porque su abuelo fue, digamos, uno de los participantes del Congreso Constituyente del año 13, ¿no es cierto?, de la Asamblea del año 13. Digamos, los Avellaneda están muy comprometidos siempre con la historia argentina. De hecho, cuando ellos emigran a Bolivia, emigran a la frontera, no muy lejos de la patria, porque si la patria los necesitaba, los Avellaneda iban a estar rápidamente en suelo argentino, ¿no es cierto? Es decir, no se fueron al exilio a España, ni a Francia, ni nada, no, ahí, a la frontera. No tenían plata. Pero bueno, digamos,
La verdad poética a veces es mucho más potente que la verdad histórica. Entonces, el padre, Marco, digamos, fue gobernador de la Liga del Norte y no tuvo mejor idea que oponerse a las políticas de Juan Manuel de Rosas. Y hay algo muy particular y que a mí me asombró el otro día en la clase, que cuando hablábamos de la guerra del Ejército Grande, un señor que estaba presente y que era de Rosario, me dijo, y me quedó grabado, y lo tomó como algo propio y algo personal: mi familia colaboró con Urquiza porque nos estaban matando de hambre. Nosotros pusimos, es decir, él adoptó en su primera persona la causa de sus antepasados, marcando la opresión siempre que Buenos Aires a la que ha sometido a las provincias. Por eso después vamos a discutir por qué Avellaneda abraza la causa porteña, ¿no es cierto? Pero, digamos, Marco Avellaneda, digamos, fue gobernador de la Liga del Norte, se opuso a la política de don Juan Manuel de Rosas y tuvo un final trágico, ¿no es cierto? Como muchos gobernadores de esa época. Como muchos gobernadores de esa época. La historia, digamos, para los que es la primera vez que la escuchan, es una historia, digamos, muy, muy fuerte. Si no les molesta, me gustaría leérselas textualmente como la escribimos en el libro, ¿no es cierto? Ahí aparece el literato. Ahí aparece el literato. Dice, los hechos se sucedieron de la siguiente manera. Luego de una atroz persecución, las tropas federales hicieron alto en el Arenal. Allí, el edecán de Oribe recibió un parte escrito a lápiz cuyo remitente era el comandante unitario Sandoval, el hombre de confianza de Lavalle y jefe de la escolta de Marco Avellaneda. La propuesta, la entrega del gobernador. Al día siguiente, ese 3 de octubre de 1841, Oribe entró en Metán y ese día se consumó la traición. El pérfido Sandoval se presentó a la cita montado en el caballo del mandatario y con los que fueran sus atuendos, las espuelas, la gorra ornamentada y un poncho bordado con hilos de oro, y allí lo entregó. De inmediato, el degollador, Oribe, el degollador, le abrió un sumario al gobernante legítimo del Tucumán, instrucción que rayaba la ridiculez, según el propio ayudante del general, que oficiaba a su vez de juez. El gobernador fue subido a una galera, estaba semidesnudo y descalzo, solo lo cubría una raída frazada de picote. Su moderación, templanza y entereza fueron proverbiales ante las invectivas de Mariano Massa, el fiscal de Oribe. Tenía 28 años acá. Y Avellaneda, 4. Minutos después, las cabezas del mandatario y de su séquito de leales eran separadas de sus borbotantes cuellos por los incisivos quitapenas federales. Ricardo Calebois nos trae este testimonio. Acá hay un testimonio de primera mano, ¿no es cierto? 6 soldados, con sus cuchillos en mano, les cortaron la cabeza estando de pie. Los cuerpos cayeron. El de Avellaneda, con la cabeza completamente separada, se afirmó en las manos apenas cayó y por largo rato estuvo como quien anda a gatas. Mientras tanto, su cabeza separada y tomada por un soldado de los cabellos, hacía las más extrañas gesticulaciones. Los ojos se abrían y cerraban, girando de izquierda a derecha y viceversa, y echando miradas de frente sin apagarse, mientras el labio inferior se colocaba muchas veces debajo de los dientes con un movimiento tan natural y poco forzado como cuando la ira nos hace contraer de ese modo la boca. La cabeza vivió de este modo 2 minutos y el cuerpo mismo, después de estar inmóvil, presentó otro fenómeno de vitalidad. El cuerpo de Avellaneda,
cual Orfeo vernáculo. Recuerdan que Orfeo las bacantes los despedazaron, ¿no es cierto?, porque él no correspondía a su amor. Fue despedazado, sus dispersados miembros objeto de una diversidad inagotable de juegos macabros en esa bacanal de sangre. Admirado por la brancura y tersura del cutis del gobernador, Bernardino Olid, oriental afecto al degollador, procedió a desollarlo y sacó una lonja para forrar una manea con la piel del mártir, hecho no aislado que remitía al martirio de Verón de Astrada, con cuya piel dorsal Pascual Echagüe había forrado también una manea para obsequiar al héroe del desierto en el ocaso de 1839, luego de la batalla de Pago Largo. Con las adiposidades del mandatario, frieron el maíz, y lo devoraron en un ritual sangriento carísimo a estos parajes. Su orgullosa cabeza fue remitida a Tucumán en una caja con cal, para luego ser expuestas a los ojos de sus conciudadanos en la principal plaza de la Ciudadela. Es decir, no todo tiempo pasado fue mejor. No todo tiempo pasado fue mejor. Y fíjense, ¿no?, este dato extremadamente macabro que nos remite también a la realidad, el hecho de sentarse y comer pochoclo mientras la patria está en peligro de disolverse. Esto lo hemos visto nosotros hace poco en televisión, hace un año. Un hombre en la playa comiendo pochoclo. Y acá lo hacen con la grasa del mandatario, ¿no es cierto? Es decir, cuando a nosotros se nos quiso decir que la grieta o la separación o la divergencia de ideas es algo contemporáneo, venimos, digamos, de una separación, digamos que, para no parafrasear a Barcia, nos viene de la conquista, cuando Barcia analiza el romance elegíaco de Luis de Miranda, en donde vinieron a conquistar comuneros, gente del pueblo y caballeros, y que estas dos facciones dictaminaron, ¿no es cierto?, estas oposiciones que aún hoy nosotros seguimos llevando adelante y que Sarmiento había tipificado como la lucha entre la civilización y la barbarie, ¿no es cierto? Hemos mejorado un poquito. Yo creo que como sociedad hemos mejorado bastante. Así que, porque Joaquín P. González, cuando en 1910 tiene que sintetizar el primer siglo de historia argentina, dice, ¿cuál es la ley que rigió? La ley del odio, ella llega a decir. Y hay un libro interesante para ilustrar toda esta violencia política muy fuerte en la Argentina, de Vicente Mazot, que es precisamente la violencia política en la Argentina, que en lo que es la época patria arranca ya mismo con el fusilamiento de Liniers y todo lo que se fue. Claro. Así. ¿Y cómo de alguien que es hijo de alguien que ha sufrido un asesinato del tipo que fue Avellaneda, con todos los ultrajes posteriores, eso repercutió o no en el carácter, en el alma, en la visión de Avellaneda? Cuando Avellaneda llega a Buenos Aires en 1857, se entera de que en la banda oriental le están rindiendo tributo a las exequias de Oribe, ¿no es cierto? Y dice, ojo con que los diarios de Buenos Aires digan una sola palabra respecto de este personaje que fue el asesino de mi padre, dice. Es decir, digamos, estaba altamente indignado por las palabras laudatorias que la prensa tenía hacia Oribe, que se había ganado el mote del degollador, ¿no es cierto? Sin embargo, Avellaneda tiene una capacidad de resiliencia, digamos que a mí me resultaba difícil de entender en un joven, muy joven, de 22 años, que había debido soportar no solamente este fatal asesinato de su padre, la exhibición de la cabeza, su exilio en Bolivia, donde aprende sus primeras letras, junto con los sacerdotes Colombres y Tames, Que también estaban exiliados. que también estaban exiliados a la postre.
Bueno, ese era el viático que debían pagar aquellos que se oponían a las órdenes del restaurador, ¿no es cierto? Es decir, no había lugar para todos. Recién pasé por el cementerio de la Recoleta, ¿no? Y pensábamos, ¿no? Pensaba, a estos hombres que no les alcanzó la totalidad de toda nuestra tierra para convivir, ahora están todos juntos en una parcela, ¿no es cierto? En unas manzanas. Y sin embargo, digamos, cómo todo pasa y cómo todo se acomoda, ¿no es cierto? Ahora, dentro de la personalidad, y sobre todo cuando después es presidente, es un tono más conciliador, ¿no? Sí, sí. Sobre todo ahora en esta segunda parte, luego, digamos, de la pluma acerada y lacerante de Juan Carlos Gómez, que tuvo un proyecto, ¿no es cierto?, que fue, digamos, terminó, digamos, de una manera catastrófica, que fue la masacre del Paso de Quinteros, donde hubo una hecatombe. Los porteños propiciaron una revolución contra el presidente Pereira, liderada por el uruguayo César Díaz. Entonces, ¿qué pretendían? Pretendían derrocar al ejército de Pereira, que era Fino Urquiza, para instaurar los Estados Unidos del Plata, o la República del Plata, que tenía como componentes Buenos Aires y Uruguay, con los dos puertos, el de Montevideo y el de Buenos Aires. Y los demás, que se arreglen. Bien. Bueno, eso no prosperó, y hubo el general Anacleto Medina, pasa de huello y a fusilamiento a los 192 unitarios que estaban en esa revolución, ¿no es cierto? En ese intento. Pero a pesar de todas estas cuestiones, Juan Carlos Gómez, junto a Sarmiento, había sido, ¿no es cierto?, uno de los proyectistas de esta nueva nación, que no sé cómo nos hubiera ido, ¿no es cierto? Pero bueno, digamos, son cuestiones de la Argentina. Avellaneda toma, después de la derrota de Cepeda y de la firma del Pacto de San José de Flores, toma la redacción del Nacional porque Juan Carlos Gómez sale eyectado. Lo mismo que Valentín Alsina sale eyectado del gobierno, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la postura de Avellaneda? Es una postura conciliadora. Él quiere recomponer la relación del diario, no solo con Urquiza, con los confederados, sino alinear un poco la tropa porteña. Y sobre esto hay una causa principal. Urquiza le había retirado al Nacional la suscripción, lo que nosotros hoy conocemos como la pauta. No hay plata, le dijo Urquiza. Para ustedes no. Claro, Avellaneda, digamos, tenía que salvar, ¿no es cierto?, digamos, la ropa de ese diario tan prestigioso, restaña heridas, hace artículos laudatorios contra los antiguos enemigos y, en definitiva, logra recomponer, ¿no es cierto?, esa relación entre el gobierno, ¿no es cierto?, de la Confederación y el gobierno porteño que había quedado en manos provisoriamente de Felipe de Lavallol, antes de que Mitre se haga cargo de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hay un arco en el pensamiento de Avellaneda, en tanto y en cuanto en su primera etapa él se muestra conciliador, en su segunda etapa como redactor que dura apenas unos meses, esta relación se rompe. Y se rompe por un suceso, digamos, que es caro a la historia argentina, que es la intervención de San Juan y el ajusticiamiento de Antonino Verastain. Otro gobernador muerto. Otro gobernador muerto. Esto es una cuestión muy familiar, que también me liga siempre a la historia argentina. Yo siempre tengo presente la película de Sarmiento que hizo Enrique Muñoz, que estando con mi madre mirando cine argentino, yo tenía 12, 13 años, me acuerdo de la frase de Enrique Muñoz Parado, decía, ha muerto Verastain.
Y para mí esa frase fue de tal fuerza que, digamos, siempre me interesó qué es lo que había pasado con este tal Aberastain y quién era este Aberastain, ¿no es cierto? Entonces, San Juan había sufrido, o la provincia de San Juan, digamos, había sido una provincia muy convulsa. Y estaba alineada a los ideales porteños. Por supuesto que su líder y caudillo máximo era Domingo Faustino Sarmiento, ¿no es cierto? En una de las intervenciones, no voy a profundizar en la muerte de Nazario Benavides, me voy a venir más acá. En una de las intervenciones, Derqui, un presidente, digamos, débil, nefasto, si bien tenía él el poder nominal para ser presidente de la Confederación, el poder real siempre lo había tenido don Justo José de Urquiza, que era el líder del ejército. Derqui interviene en la provincia de San Juan y nombra a Virasoro, José Antonio Virasoro como interventor. Un correntino manejando los asuntos sanjuaninos. Por supuesto que los sanjuaninos esto no lo aceptaron, desobedecen las invectivas federales, llaman a elecciones y en esas elecciones triunfa Antonino Aberastain. A pesar de que Sá, ¿no es cierto?, el puntano Sá, que estaba a cargo de la punta militar de la intervención, Antecesor le había dicho, antecesor de los Rodríguez Sá, ¿no es cierto?, por supuesto. Están siempre los mismos acá, no. El único que ha sufrido pérdidas es el pobre Avellaneda, que a la estación le han puesto Costec y Santillán, ¿no es cierto? Que los que somos del sur no estamos de acuerdo con eso. Avellaneda es Avellaneda. Entonces, sale y dice, no asuma gobernador, sométase a la intervención, y Antonino Aberastain hace caso omiso, asume un 29 de diciembre, y un 11 de enero, en la batalla de la Rinconada de Pocito, es vencido y devastado por un ejército profesional, digamos, liderado por Sá, por Nazar, que era mendocino, y ese día muere toda la flor innata de la juventud sanjuanina. Es decir, Antonino Aberastain ha pasado la historia, según la historiografía liberal, como el mártir de la autonomía de las provincias. Otros hablan de ajusticiamiento porque Antonino Aberastain también había tenido parte en el asesinato del interventor Virasoro y del antiguo gobernador, ¿no es cierto?, Nazario Benavides. No obstante, Buenos Aires utiliza este hecho como bandera y a pesar de haber sido el obstáculo para que el país se constituyera como una nación, desde Rosas en adelante, se erige en la defensora de los derechos de las provincias. Y aquí Avellaneda lanza una invectiva, una pirotecnia verbal a través del diario, muy marcada, muy importante, en defensa de San Juan y atacando virulentamente a Urquiza y a Derqui, hasta llegar a un momento a decir que cuando los pueblos no encuentran una salida, el tiranicidio no era una mala idea. Por supuesto que Mitre le quita la suscripción del diario, otra vez, no era el momento, y más tarde le explica y le dice, querido Avellaneda, yo le quité el diario de sus manos como un padre le quita un arma peligrosa a uno de sus hijos para evitar que se haga daño, le dice. Y ahí termina el periodo del 59 al 61, porque aquí estamos, donde él interviene como periodista. Exactamente. Quería hacerte esta pregunta porque estuvo latente. Había un conflicto enorme entre la Confederación y Buenos Aires. Digo, todo esto, el contexto político central es esta
esta puja muy fuerte entre la Confederación, las 13 ranchos o las 13 provincias, con Buenos Aires. Pero lo curioso es que muchos de los que están a favor de Buenos Aires provienen del interior. Es decir, están a favor de Buenos Aires Sarmiento, Vélez Sarsfield y Avellaneda. ¿Por qué te parece que gente que proviene del interior, sin embargo, en esta puja está a favor de Buenos Aires? Cuando Avellaneda decide salir de Tucumán, tiene dos opciones. O Paraná, la capital en ese momento de la Confederación, o Buenos Aires. Su padre había estudiado acá en el Colegio de Ciencias Morales, entonces Buenos Aires le parecía una buena opción. Creo que muchos de estos personajes se enamoraron de la arquitectura de Buenos Aires, de su incipiente calidad de metrópoli, pero por sobre todo vieron en el río un espacio, ¿no es cierto?, digamos, tan amplio y tan propicio para el comercio, para la ligación con Europa y para el advenimiento de la inmigración, que los hizo, digamos, estar del lado porteño. Las luces porteñas los deslumbraron. Las luces de la ciudad. Algo de eso después en Soy Roca, Félix Luna dice la sensación de cuando Roca llega a Buenos Aires, ¿no? la fascinación de que es que eso ejerce, ¿no? Buenos Aires en la actualidad también. Bien. Sí. Y lo increíble es que todo esto, que este periodo que él trabaja como periodista, es de los 22 a los 24 años. Es decir, que con 22 años tiene la madurez y el coraje, diríamos, de ir cambiando. Todos lo vieron cuando llegó. Él empezó a trabajar acá en El Comercio del Plata, diario que redactaba con Miguel Cané padre, ¿no? Y en un momento entiende que debe despegar, y bueno, el Nacional era la puerta, y todos lo vieron como un advenedizo. Cómo este pibe, cómo este muchacho viene a hacerse cargo de este diario, que es uno de los más importantes, si no el más importante y el de mayor influencia en estas tierras. Y a mí me gustaría leerles un pequeño pasaje al respecto, en donde explicamos un poquito cómo Avellaneda justifica, ¿no es cierto?, su llegada y su acceso a este diario. Dice Avellaneda, ¿no?, cuando él defiende, dice: siguiendo el hilo argumental del citado artículo, el Nobel periodista afirmaba que en este calvario de la libertad, que era el discurrir de la historia argentina, aquellos que habían defendido los ideales de Mayo sufrieron la persecución, el destierro y la muerte. Aquí siempre está muy presente los ideales de Mayo y los ideales patrióticos, pero lo que en otro contexto resultaba un término reductivo, porque la patria y Mayo estaban ceñidos específicamente a Buenos Aires, Avellaneda le da un tono mucho más abierto, mucho más general, ¿no es cierto? Esta generalización, que como tal era ejemplificadora, ¿ahora? Sí. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí, perfecto. Digamos, él generaliza acá, ¿no es cierto?, los que defendieron los suyos, los ideales de Mayo, sufrieron la persecución, el destierro y la muerte. ¿Y por qué hablamos de generalización acá? Bueno, porque tenemos que ser sinceros también, y siempre le había dicho a mis alumnos que no debemos leer la historia de manera sesgada, porque siempre leemos la historia con un solo ojo, o con el derecho o con el izquierdo. Entonces la historia hay que leerla en su conjunto. Las aberraciones, las muertes, las torturas, fueron moneda común en ambos bandos. Fueron moneda común en ambos bandos. Nos enteramos nosotros y tenemos más presentes las barbaridades federales por los intelectuales que han tenido los unitarios. Digamos, no tuvieron un Echeverría, no tuvieron un Sarmiento, por ejemplo. Entonces, siempre se impone en la historia lo que se llama la construcción de un relato. Hay un escritor norteamericano que se llama Nicholas Janway, que escribe un libro que no se llama La historia argentina, se llama
la invención de la Argentina. Y él habla que las naciones se construyen a través de ficciones orientadoras. ¿Y qué son las ficciones orientadoras? Los relatos que hacen que las personas se aglutinen a través de un ideal. Entonces, si nosotros pensamos a lo mejor en el 25 de mayo y nos dicen que peleamos por la independencia, que peleamos por la libertad y peleamos por la patria, salimos todos con una lanza. Ahora, si a ustedes le dijeran, no, mire, en realidad queremos romper con el monopolio y queremos libre comerciar con... ¿Quién sale ahí? Y bueno, que salgan los que tienen comercio. En cambio, estas ficciones alimentan, ¿no es cierto?, el espíritu del pueblo. Quizás una de nuestras grandes ficciones orientadoras y aglutinantes es nuestro himno nacional argentino, ¿no es cierto? Siendo una cosa de porteños, logró en sus estrofas y en su música lograr que toda la comunidad, ¿no es cierto?, se pusiera detrás de él para ir adelante a través de un ideal. El culto de Mayo había sido en su casa solariega una religión transmitida de generación en generación, un ritual sagrado para el corazón, un caro oficio celebrado a la memoria veneranda de los padres y como tal era para él un legado irrenunciable, fiel testimonio heredado de la devoción paterna y era la prensa la bien discutida, el cauce natural para que los hijos retomasen con renovados arrestos los ideales por los que vivieron y murieron sus predecesores. Avellaneda no era un advenedizo, su familia había formado y había forjado la patria. Paul Grusac dice en un pasaje que pareciera que la vida de Marco, por la brevedad de ambas vidas, ¿no? Porque Avellaneda, Nicolás muere a los 48 años, que la vida de padre e hijo parece que fuera en un continuum, que uno murió para darle paso al otro, como si se tratara de una misma existencia. Bueno, la verdad que nos quedaríamos muchísimo más tiempo porque la verdad que la figura de Avellaneda es enorme, ¿no? Después de este paso por el Nacional, durante la presidencia de Mitre, del 62 al 68 es diputado y después también es ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Mitre. Durante la presidencia de Sarmiento va a ser el gran ministro de Educación. Es decir, que a veces si uno identifica mucho la educación con Sarmiento, pero realmente su ministro de Justicia e Instrucción Pública fue Nicolás Avellaneda. Y en el 74 va a llegar a ser el presidente. Es el presidente más joven de la Argentina, el primer presidente que no es militar. Uno ve Mitre, Sarmiento era militar, Roca lo va a hacer después. Yo diría el que más católico de todos los presidentes, padre también de 12 hijos que ha tenido. Y fue, me parece, por eso en mi ensayo lo denomino Avellaneda estadista, porque ¿qué es el Estado? Es un conjunto de personas que viven en un territorio bajo un gobierno determinado. Entonces, Avellaneda durante esos 6 años de gobierno, del 74 al 80, consolida todos estos elementos, porque va a ser durante la presidencia de Avellaneda que se va a hacer la conquista del desierto. Por lo tanto, la Argentina va a duplicar su territorio. Va a aumentar considerablemente su población a través de una ley, que es la ley de inmigración y colonización, que lleva el nombre de Avellaneda, pero sobre todo va a consolidar definitivamente el gobierno federal. Esta tensión entre las provincias y el gobierno federal durante todo, desde el 54 o 53 de la Constitución al 80, siempre está desafiada. Durante el gobierno de Urquiza ya vimos que se le subleva a la provincia de Buenos Aires. Durante el gobierno de Mitre tiene todo el alzamiento del Chacho Peñalosa y todo el noroeste está desafiado. Durante la presidencia de Sarmiento, después del asesinato de Urquiza, López Jordán se subleva en todo el noroeste, diríamos. Y durante la presidencia de Avellaneda va a volver a desafiarse muy fuertemente la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires había perdido la aduana desde el año 66 de modo definitivo con la reforma constitucional de ese año, pero no quería ceder la capital. Y había una tensión muy fuerte entre el gobierno federal
y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Tejedor. Una disputa muy fuerte que recién se va a resolver en el año 80, nuevamente no por elecciones, sino por batallas. Barracas, Puente Encina, con cerca de 2.000 muertos, son el triunfo del gobierno federal sobre Carlos Tejedor. Y eso va a hacer que la provincia de Buenos Aires sea, vamos a decir, decapitada. Le sacaron la aduana, le sacaron la capital y ya el gobierno federal se instala definitivamente. Por eso hay una obra de Alberdi que se dice la confederación definitivamente consolidada con Buenos Aires como capital. Por lo tanto, todas estas obras de consolidación del Estado federal ocurren gracias a la figura de Avellaneda durante su gobierno. A veces en estas 4 presidencias históricas, la de Mitre, la de Sarmiento, la de Avellaneda y la de Roca, tal vez son más reconocidos públicamente las figuras de Mitre, de Sarmiento y de Roca. Y me parece que hay que poner más en valor, diríamos, poner de manifiesto el enorme aporte que a la consolidación de la organización argentina tiene Avellaneda. La verdad que daría muchísimo más tiempo para hablar. Podemos hacer una única pregunta del público, si es que quiere, para dar un poco de participación. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Yo, como constitucionalista, diría que es un paso atrás. Es decir, que la capital federal es precisamente una sede que el gobierno federal es el único que manda ahí. Es muy interesante porque cuando Avellaneda estaba en Buenos Aires, quien mandaba sobre la policía era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Avellaneda le dice a alguien, yo no mando sobre esto. Y mientras el Congreso estaba debatiendo, el Congreso Nacional estaba debatiendo, ahí cerca de la Casa de Gobierno, estaba debatiendo sobre la federalización, los rifleros de Carlos Tejedor estaban en el Congreso. Entonces, es necesario que el Estado federal tenga una sede y base propia. Eso es lo propio del Estado federal. Así se creó el DC, el Distrito Federal en Washington. Es fundamental que lo tiene. Eso que fue así hasta el 94, ahora hicimos como un desdoblamiento. Buenos Aires sigue siendo capital federal y es a la vez ciudad autónoma. Entonces, bueno, de momento hemos coexistido pacíficamente y esperemos que no volvamos a tener los líos que tuvo Avellaneda. Avellaneda se tuvo que ir de la ciudad de Buenos Aires, presidente por esta situación, se va a Belgrano y ahí empieza a funcionar las autoridades federales hasta que finalmente Roca viene con su ejército después de la conquista del desierto, derrota a Carlos Tejedor en estas batallas y consolida el gobierno federal y se traslada la capital de Buenos Aires, de la provincia, a La Plata, que se funda en el 82. Y yo pienso que todavía la provincia de Buenos Aires no se ha terminado de recuperar de haber perdido su cabeza, que es la provincia, que era la ciudad de Buenos Aires. Hay una cuestión también importante de Avellaneda que habla de su estatus moral. A lo mejor no se lo considera, ¿no es cierto?, de la grandeza de Mitre, de Sarmiento, de la figura fundamental de Roca, porque no era militar, pero un gran administrador y un hombre de una gran honestidad. Cuando Sarmiento lo nombra ministro de Instrucción Pública, ¿no es cierto?, y culto, digamos, él es el verdadero hacedor de la educación pública, pero previo a su campaña presidenciable, que su labor lo catapulta, él renuncia al ministerio. Fíjense, él no consideraba ético, no consideraba moral valerse de los bienes del Estado para propiciar su campaña política. Digamos... Todo parecido con la realidad, es pura coincidencia. Digamos, esto es increíble, ¿no es cierto?, en las épocas que vivimos, cuando hemos asistido y asistimos en la actualidad a gente que en cargo promociona con los bienes del Estado su propia candidatura. Él no lo consideraba moral, no lo consideraba ético.
Bueno, vamos a tener que ir liberando. Y, bueno. Bueno, muchísimas gracias. Yo simplemente quiero, lo que dijeron primero, resaltar, porque he leído y releído y ha tenido una enorme paciencia, Néstor, con mis correcciones, una y otra, 3 veces. Ha sido realmente, le agradezco, ¿no? Y también esto que dijo, que destacó, los dos destacaron, de ese espíritu conciliador de Avellaneda, que quiero resaltar lo que supone a nivel personal, porque el superar, el llamar, el tender puentes en una nación que estaba dividida, una gestación de una nación, cuando él había sido especialmente damnificado por la muerte de su padre, y qué muerte como la que leyó. Y en esto también quiero resaltar la grandeza de alma de Avellaneda, que hay detrás de ese gesto, que también es la misma grandeza de alma de Carmen Nóbrega Míguez, que también su padre lo mató, digamos, lo mataron la mazorca de Rosas. O sea, los dos tuvieron la misma historia de sangrienta de sus padres, y sin embargo no hubo ni una revancha, ni un resentimiento, sino una grandeza, una talla moral, como acaba de decir, también en ese aspecto superador de cualquier resentimiento, que es un legado para todos, no solo para la familia Avellaneda. Bueno, y como cierre, acá yo quiero invitar a Victoria Avellaneda, de O'Farrell, que saben que ella se va a presentar muy bien, pero que es una gran recitadora, y le hemos pedido que como colofón nos recite unas poesías muy breves de Avellaneda. Ella va a explicar también el contexto de cada una de ellas. ¿Quiere decir algo María Marta Larguía? Son primas hermanas, ambas. Mientras Victoria sube. A ver. Acá. María Marta. Hablaron de Dardo Rocha. ¿Está? Bueno, al dejar la presidencia, Nicolás Avellaneda se empezó a sentir muy mal de una enfermedad que lo llevó a la muerte. Y los médicos le dijeron que no podían hacer más nada por él, que tenía que ir a Europa. Y entonces él contestó: no puedo, porque ya no puedo viajar solo y no tengo dinero para pagar 2 pasajes más el de mi hija menor. Así que no puedo ir. Se enteró Dardo Rocha. ¿Quién era Dardo Rocha? Cuando se declaró la ciudad de Buenos Aires capital de todo el país y no de una provincia, todos los pueblitos de la provincia de Buenos Aires querían ser capital de la provincia de Buenos Aires. Bueno, entonces se resolvió que se iba a hacer una ciudad nueva, La Plata. ¿Y quién la iba a hacer? Dardo Rocha. Dardo Rocha se entera del problema de Avellaneda, lo va a ver y le dice: doctor, he sabido que usted está enfermo y que no puede ir a Europa. Así es, mi amigo. Bueno, le voy a proponer comprarle su biblioteca, que Avellaneda adoraba su biblioteca, para construir la Universidad de La Plata. Construir y poblar de libros. Entonces él pensó y le dijo: bueno, vendo mi alma para ver si salvo mi vida. Y eso me acordé cuando vos dijiste. Bueno, perdón por la interrupción. Qué nervios, qué nervios. Después de escuchar a tanta gente importante, llena de historia, llena de inteligencia, una pobre mi nieta, ¿qué puede decir? Pero por suerte, soy hija de Julio Avellaneda, nieto de Avellaneda, que no hacía más que decirme:
Victoria, tenés que recitar esto. Al año siguiente esto otro. ¿Dónde? En cualquier lado. En la Casa de Gobierno, en la ciudad de Avellaneda. Así que no tuve más remedio que aprender de memoria muchas cosas, Avellaneda. Y la primera de todas... primero, perdón. Yo saben que, como mi marido dice, yo soy Mamá Noel. Y no podía venir aquí sin dar bombones a esta gente extraordinaria que hay acá. Acá, a ver, el primero que dice acá. Néstor y Mabel. Felicitaciones, Néstor y Mabel, por este libro magnífico que sobre mi bisabuelo Nicolás Avellaneda. Gracias, son los genios. Bueno, a ver, acá qué dice. María Marta Larguía, mi prima. Para María Marta Larguía Avellaneda, la mejor y la única historiadora de la familia, con cariño y agradecimiento por todo lo que nos has enseñado. Espérate, ahí viene con su cajita, Tercero, Cristina Viñuela. ¿Cómo pasa que? Gracias, Cristina Viñuela. Sin tu aporte, este libro no existiría. Te lo agradecen desde allá arriba, don Nicolás y doña Carmen, y desde acá abajo, todos los que estamos acá y los Avellaneda. Bueno, después del regalo party, todo acaba con bombones acá. Bueno, perdón que yo no traje no lo conocía. El año que viene, cuando todos estamos deseando que va a escribir ella un libro. Va a escribir Cristina Viñuela el libro sobre Carmen Nóbrega de Avellaneda. Y ahí, ayudada por María Marta, que tiene que sabe mucho de Carmen Nóbrega, ¿no? Una santa de verdad. Hoy le pedí a Santa Carmen Nóbrega que me ayudara a estar acá, porque es la santa de loco. Bueno, Victoria recita. La poesía que más dijimos en la familia Avellaneda es una sobre Marco Avellaneda. Lo saben de memoria todos mis hijos, mis nietos, mis futuros bisnietos también. Habla cuando lo degollaron a Avellaneda, que saben que tan canallas que al poner el cuchillito, en vez de ponerlo al lado del filo, lo pusieron del otro, porque sabían que era muy valiente, que tenía que probar su valentía. Y van a ver lo que pasó. Cuando siente Avellaneda el cuchillo en su garganta, al tiempo que pierde sangre, con desprecio se levanta. Y pidiendo a su verdugo con soberana altivez, aún le exige todavía, acábela de una vez. Supo morir con su fe y sus ideas enteras. Apenas si contaría 28 primaveras. Fue un llorado 3 de octubre en los pagos de Metán. De luto entero se puso la gente de Tucumán. Muchas gracias. No es para tanto. Bueno, y ahora uno cortito que también me hacía decir mucho mi papá. Bueno, cuando murió Avellaneda, de Guido Spano, pasó como un meteoro de la patria cruzando el ancho cielo. Cuántas joyas formaban su tesoro, qué herencia nos dejó su pluma de oro.
y en viéndole partir, qué desconsuelo. Y para decir una frase de Avellaneda que me ha quedado, porque tantos almuerzos y tantos nos ha hablado don Julio, la que más me gustaba era cuando, después de que su papá le cortaron la cabeza, su mamá, Dolores Silva, ¿qué hizo? Lo llevó a él de 4 o 5 años a la plaza para ver su cabeza en la pica. Y pensó ella, bueno, se va a horrorizar, va a llorar, se va a poner muy mal el pobre Nicolásito. No, ¿saben qué le dijo? No te preocupes, mamá, yo voy a ser grande. Cuando sea grande voy a hacer algo valioso por mi patria. ¿Qué les parece? Bueno. Y otra cosa que me acuerdo de mi papá, que me invitaba mucho, cuando se quedó sin más estudio, porque cuando estaba en Bolivia, que estaba con este sacerdote muy bueno, Colombres, ¿no? De repente un día le dijo, bueno, la verdad, Nicolás, que se acabaron las clases. ¿Yo por qué? Porque ya te he dicho todo lo que sabía, no sé más nada. Entonces no le gustó nada, no, yo quiero seguir estudiando. Entonces ahí fue a Montserrat y dijo, yo como soy hijo de un mártir, no me tienen que cobrar nada y además quiero trabajar para mandarle a mamá un poco de plata. Entonces cuando llegó le dijo al rector que quería, además de estudiar, quería trabajar de bedelo, de tutor. Y el principio se rió, pero Nicolás Avellaneda, tan chiquito y tan joven, ¿y qué vas a hacer vos? Entonces parece que sacó pecho y dijo, señor rector, las vicisitudes hacen precoces a los hombres. Y fue nombrado bedelo. Bueno, y ahora, para finalizar, ahí hay Juana García Garra. Voy a recitar la famosa, digo no famosa para nosotros, ustedes no, poesía, que es una oración a la bandera de Nicolás Avellaneda, que me hicieron fotocopias para los que lo quieren ahora, los pueden tener, los pueden repartir. Así lo van siguiendo, porque... No, si no es demasiado, ¿no? Es demasiado. A la salida, como el souvenir, porque es demasiado. Bueno. ¿Cómo empezaba, Dios mío? Gracias. Esta bandera es, sobre todo, la bandera de la nación. Y pueblos compuestos por millones y millones de hombres libres seguirán inclinando la frente a su paso hasta la terminación de los siglos. Levantemos los corazones para saludarla en su heroísmo de ayer, en su noble simplicidad de hoy y en su futura y portentosa grandeza. Vamos ahora a cobijarnos todos bajo sus pliegues y pidámosle que calme las pasiones rencorosas, que haga brotar a su sombra la virtud del patriotismo, como en otro tiempo el laurel del guerrero, y que conduzca a su pueblo por la paz, por el honor, por la libertad laboriosa, hasta ponerle en posesión de sus destinos que le fueron prometidos por Belgrano al desplegarla victoriosa sobre su cuna. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido. Muchísimas gracias, Victoria. Muchísimas gracias, Alfonso, Néstor,
Mabel, toda la familia de Néstor acá presente, muchísimas gracias. Y el libro está, porque quien quiera, están ahí a la venta, y también está el primero de las publicaciones. Simplemente finalizamos así. Gracias.